Todo parecía ir bien. Stitch, ese peculiar experimento venido del espacio, ya formaba parte de una familia que lo amaba. Una niña lo había adoptado, y aunque el caos era parte de su esencia, su corazón estaba lleno de cariño. Sin embargo, algo comenzó a fallar. Una noche, Stitch volaba descontrolado sobre las islas de Hawái. La nave espacial cruzaba los cielos espantando a quien se cruzara en su camino. Estaba fuera de control. Lilo intentó detenerlo, pero él había perdido el rumbo. Lo peor es que, al destruir su casa y atacarla, no lo reconocía. Parecía el villano que alguna vez fue. Al final, todo fue una pesadilla. Despertaron juntos, y Lilo, preocupada, lo escuchó. Stitch le confesó su mayor temor, volverse malo de nuevo. Sentía que algo no estaba bien. Ella decidió hacer un análisis, lanzándole objetos que él salvaba uno a uno. Su conclusión era clara. Stitch seguía siendo bueno, pero algo dentro de él, aunque aún invisible, ya estaba fallando. Como si nada hubiera pasado, fueron juntos a la clase de hula. Pero claro, con Stitch no hay nada discreto. Llegaron volando en nave espacial, recorriendo el mar y la isla como si fuera un paseo turístico. Y claro, entraron tarde a la clase. El maestro anunció entonces el concurso de primavera, un baile para representar el Aloha, ese espíritu de afecto y bienvenida tan propio de Hawái. El mejor representaría a toda la clase. Lilo, sin embargo, se sintió triste. No tenía a su mamá para ayudarle con el vestuario. Al oírla, el maestro se acercó y le mostró una foto. Era su madre, ganando la misma competencia a su edad. Le dijo que podía inspirarse en ella. Pero la motivación se vio pronto atacada. Myrtle, la misma de siempre, la humilló frente a todos, diciéndole que era un tronco incapaz de bailar y que jamás sería como su madre. Lilo no aguantó más. La golpeó. Y aunque para algunos fue un acto de justicia, el maestro la reportó con Nani. Nani no podía más. La casa estaba hecha un desastre por los experimentos alienígenas, y encima la pequeña golpeaba a sus compañeras. Tras la intervención de los alienígenas, que intentaron hacerse pasar por humanos con resultados desastrosos, Nani sacó al maestro de la casa y encaró a Lilo. Le dijo que, si quería participar en la competencia, debía portarse bien. Lilo prometió cambiar. Quería ser la mejor bailarina. Pero la inseguridad volvió. Se desanimó. Decía que Myrtle tenía razón, que no era buena, que deseaba ser como su madre, pero no lo lograba. Stitch la animó. Le recordó que sí podía hacerlo. Y juntos comenzaron a planear el baile, aunque sus ideas eran todo menos convencionales. Una noche, Nani preparó una cena familiar. La comida, claro, era la favorita de Stitch. Terminaron viendo una película. Pero en medio de la velada, Stitch volvió a fallar. Comenzó a sufrir de cortocircuitos. Nadie lo notó a tiempo, hasta que perdió el control. Jumba, al verlo, se alarmó. Fue a su nave, revisó los archivos, y encontró la causa. Stitch nunca fue completamente cargado. Durante su creación, la Policía Galáctica interrumpió el proceso. Su estructura era inestable. Si se sobrecargaba, podía explotar para siempre. Stitch se sintió avergonzado. No quería salir. Lilo intentó levantarle el ánimo contándole una historia sobre Elvis Presley, su gran héroe. Funcionó. Decidieron inspirarse en él. Visitaron todos los lugares relacionados con el rey del rock. Fueron a una lavandería, pero Stitch volvió a alocarse. Le quitó el bigote a un hombre, se comió las donas de la policía y causó más desastres. Se sentaron en la banca favorita de Elvis, esperando una señal divina. Pero solo apareció una gallina que les robó el mapa. Stitch rompió en llanto. Lilo lo consoló, y cuando parecía que nada saldría bien, escucharon música en la calle. Un grupo tocaba sobre una diosa hawaiana. Aquella historia los inspiró profundamente. Así surgió el tema para su baile, la amistad entre una diosa y un humano, y cómo su amor vencía a la muerte. Emocionados, comenzaron a prepararse. El baile tomaría forma, y Lilo solo pidió una cosa a Stitch, que se controlara frente a Myrtle. Pero cuando llegó el día de la presentación, todo salió mal. Stitch volvió a tener un cortocircuito. Espantó a todos.
El maestro expulsó a Lilo de la clase. Ella, furiosa, se desquitó con Stitch. Lo acusó con Nani, quien también se molestó. Stitch, desesperado, trató de hacer buenas acciones a su manera para demostrar su bondad. Intentó rellenar su diagnóstico con buenas obras, pero no salía como esperaba. Incluso terminó peleando con Lilo cuando quiso darle el reporte. David, sin querer, distrajo a Nani, y todo terminó en más caos. En su habitación, Stitch se disculpó. Lilo, con el corazón todavía dolido, le dio una nueva oportunidad. Pero justo en ese instante, otro cortocircuito destruyó todo. Cuando Lilo volvió, encontró el desastre. Su decepción fue total. Jumba por fin terminó la cámara de carga. Pero explotó. Todo estaba perdido. Stitch se sintió un fracaso. Lilo también. Ambos se alejaron. Ambos se rompieron. Una niña que soñaba con honrar la memoria de su madre y un experimento que solo quería demostrar que era bueno, aunque todo pareciera decirle lo contrario. La noche anterior había sido difícil para todos. Stitch, fuera de control por sus cortocircuitos, había arruinado la posibilidad de participar en el concurso de hula. Lilo, decepcionada, no podía evitar sentirse derrotada. Jumba seguía trabajando sin descanso en la máquina que podría recargar a Stitch, pero el primer intento había terminado en una explosión. Todo parecía perdido. Fue entonces cuando Nani, viendo a su hermanita devastada, intentó calmarla. Lilo le confesó que lo único que deseaba era que su mamá estuviera orgullosa de ella, que por eso quería ganar el concurso. Pero Nani, con el corazón en la mano, le respondió que no necesitaba un trofeo para eso. Que su madre ya estaría orgullosa solo por verla intentarlo, solo por verla luchar. Al día siguiente, como si la tristeza se hubiera transformado en fuerza, Lilo se levantó temprano. Se ejercitó, se preparó y se vistió con el traje que había logrado confeccionar. Caminó al recital decidida, aun sabiendo que todas las otras niñas la mirarían con desprecio. Y así fue, pero eso no la detuvo. Se acercó al maestro y, pese a todo lo ocurrido, él le permitió presentarse. Era su última oportunidad. Mientras tanto, en otra parte de la isla, Jumba al fin lograba terminar la cámara de carga. Justo a tiempo, porque Stitch estaba al límite. En ese mismo instante, mientras la música comenzaba en el recital, Stitch irrumpió fuera de control. Otro cortocircuito lo tomó por sorpresa y, sin querer, atacó. Lilo, viendo el desastre, interrumpió su presentación y corrió hacia él. Allí, Jumba le explicó lo que pasaba. Stitch nunca fue completamente cargado al momento de su creación. Era inestable. Y si no encontraban una solución, podía explotar. No había tiempo que perder. Stitch, avergonzado y confundido, había escapado. Había huido en su nave espacial, sin rumbo. Decepcionado de sí mismo. Pero no estaba solo. Lilo, Nani, Jumba y Plickly fueron tras él, llamándolo con fuerza. Fue entonces que, en medio del cielo, Stitch sufrió otro cortocircuito, y cayó. Nani sugirió usar su propia nave. Lo encontraron herido. Lilo corrió hacia él, lo abrazó y, con todas sus fuerzas, lo cargó hasta la cámara construida por Jumba. Pero no parecía funcionar. Todo estaba en silencio. Stitch, con la voz apagada, se disculpó. Dijo que lo sentía, que había fallado, que no quería hacer daño. Y entonces se quedó inmóvil. Nadie respiraba. Lilo, con lágrimas en los ojos, lo observaba, hasta que, de pronto, el pequeño ser comenzó a brillar. La máquina funcionaba. Stitch se estaba recargando. Y la felicidad volvió al rostro de todos. No sabían cómo había funcionado, pero eso ya no importaba. Stitch se puso de pie y, con una sonrisa, le dijo a Lilo que siempre había sido bueno. Que solo necesitaba recordar por qué valía la pena intentarlo. Y con esa certeza, juntos volvieron al recital. Esta vez, con todos. Nani, Jumba, Plickly, incluso Stitch en su mejor versión, participaron del número que Lilo había ideado. El baile contaba la historia de una joven diosa hawaiana que había desarrollado una amistad tan profunda con un humano, que provocó los celos de la diosa del volcán. El humano fue arrojado al fuego, pero la amistad, el amor y la fe lograron lo imposible: vencer a la muerte.
Y así, ante los ojos de todos, representaron el verdadero significado de Ohana: nadie se queda atrás, ni se olvida. Ese día no se trataba solo de ganar un concurso. Se trataba de sanar, de aceptar los errores, de perdonar, y de seguir adelante. Lilo y Stitch, una niña sin madre y un experimento fallido, encontraron su propósito en el amor de una familia que lo dio todo por ellos. A veces tememos volver a ser quienes éramos antes. Tememos recaer, fallar, defraudar a los que amamos. Pero como Stitch lo demostró, con amor, paciencia y una familia que cree en ti, incluso lo roto puede encontrar su camino. Porque Ohana no significa perfección. Ohana es saber que, incluso en el caos, hay alguien dispuesto a ayudarte a levantarte. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste como Lilo o como Stitch, suscríbete y sigue pendiente del canal. Porque aún hay muchas más historias por contar. Nos vemos en la próxima.